Existe una leyenda que habla de un fruto místico de propiedades ancestrales que solo se encuentra en el corazón inexplorado del Amazonas. Es un fruto envuelto en un mito. Se esconde en el dosel más denso del planeta. He pasado años estudiando la Tierra, pero esto es una búsqueda diferente. Hoy me adentro en lo más profundo de la selva para intentar encontrar la uva perdida del Amazonas. Mi expedición comienza ahora. La selva es un ecosistema que exige atención absoluta. Cada paso que doy es una negociación con el terreno. El suelo, cubierto por una alfombra de hojarasca y raíces, oculta secretos y peligros que pueden transformar una expedición en una emergencia en cuestión de segundos. Hay que mirar dónde se pisa, no solo por la fauna que descansa en la penumbra, sino porque la selva tiene una forma particular de recordarte que aquí el ser humano no es quien lleva el mando. Es un ejercicio de humildad caminar entre estos gigantes. Un descuido no es una opción cuando estás a kilómetros de cualquier ayuda. Cruzar el Amazonas requiere algo más que mera voluntad. Es un equilibrio entre cielo, río y selva. Aquí, las carreteras son solo una sugerencia que se desvanece en el verde infinito, dejándonos a merced de la selva virgen. En nuestra moto, con mi guía, Goran, llegamos hasta donde la civilización rinde sus armas ante la naturaleza salvaje. Fue aquí, entre la humedad, el calor y el denso follaje, donde entendí que caminar en el Amazonas es un ejercicio de humildad. Esta búsqueda no fue cuestión de horas, sino de días, de una resistencia que nunca imaginé. Abriéndome paso entre los arbustos que parecen querer detener mi avance. La selva amazónica no entrega sus tesoros a quien llega con prisa. Los reserva para quienes están dispuestos a ver cómo la civilización se queda atrás. El mapa se convirtió en la selva virgen y mi rutina pasó de la comodidad a la supervivencia. Cada jornada exigía más de mí. He caminado por senderos que el agua ha reclamado. He cruzado charcos que ocultan lo profundo de su suelo, manteniendo un cuidado absoluto en cada paso.
Un descuido en este laberinto es una opción que no puedo permitirme. Para alcanzar el dosel, donde la vida florece con más fuerza, hay que dominar la altura. Un ascenso a 25 metros. Una danza técnica con la gravedad. Cada metro que subo es un recordatorio de que aquí el hombre es solo un invitado. En el agua, el kayak se convierte en mi única extensión. Para encontrar algo que parece ocultarse del mundo, a veces hay que mirar donde nadie más lo hace. Desde las alturas del dosel, a 25 metros, hasta la soledad del kayak, en la arenosa, he buscado pistas en todos los niveles de este ecosistema. El esfuerzo físico es total, pero la recompensa está en la inmensidad de lo que logras ver desde arriba y lo que alcanzas a sentir desde el agua. Cuando cae la luz, la selva se transforma. La oscuridad no es un telón que se baja, es un nuevo ecosistema que despierta. La noche amazónica es otro mundo, es una sinfonía de advertencias. Con Goran, cada paso en la oscuridad es un ejercicio de respeto por lo desconocido. No sabemos qué acecha detrás del siguiente árbol y la tensión de no saber qué nos espera al otro lado de la linterna. Llevamos días en esto y la incertidumbre de la noche es, sin duda, la prueba más dura de esta expedición. Pero la oscuridad es más fuerte que el miedo. Después de días de desgaste físico, de cruzar fronteras naturales y de desafiar a la selva, ahí estaba, el fruto mítico. Mi corazón se detuvo. Por fin las encontré. Y por fin lo había logrado. Wow. Nada, mentiras, estas se las compré a una señora. La verdad, me las terminé comprando a una señora en un puestico ahí a la orilla de la carretera. Pero oigan, las uvas son reales y el sabor es increíble. Al final, después de tanto esfuerzo, el tesoro resultó ser este sabor. Único, dulce, imposible de comparar. Una explosión que solo la selva puede crear. Y mientras separo estas semillas, entiendo la verdad. El fruto es solo una excusa. El verdadero tesoro fue el camino, el riesgo y el aprendizaje de cada día. Regreso a casa con mucho más que unas cuantas semillas.
Regreso con la certeza de que la aventura siempre vale el precio. Ahora el ciclo continúa en Hacienda La Titina. Si quieres ver estas semillas germinar y convertirse en vida, suscríbete. La verdadera historia apenas comienza. El Amazonas no es solo un lugar, es un compromiso. Gracias por ser parte de esta historia.